Mi nombre es César Arcutipa, soy de la Universidad José Carlos Mariátegui, Facultad de Ingenierías, carrera profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, asignatura Física. Primeramente vamos a hablar acerca de qué es la ingeniería. La ingeniería es una profesión basada en el uso de conocimientos científicos para transformar ideas. De cada orientación depende de cada especialidad de ingeniería, depende de la intensidad que se enseñe. Pero dado que la ingeniería trabaja con el mundo real, las áreas de física y química son las más comunes en todas las carreras, conjuntamente con la matemática que sirve para modelar cualquier fenómeno físico y químico. ¿Qué es la mecánica? La mecánica es una ciencia perteneciente a la física y analiza el movimiento y el reposo de los cuerpos y su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerzas. Ya que los fenómenos que se estudian son físicos, por ello está relacionado con las matemáticas, en conjunto de las disciplinas que abarcan la mecánica convencional. Es muy amplio y es posible de agruparlas en 4 bloques principales, como tenemos la mecánica clásica, la mecánica cuántica, la mecánica relativista, la teoría de cuántica de campos. ¿Qué es la ingeniería mecánica? La ingeniería mecánica es una rama de la ingeniería que aplica las ciencias exactas, específicamente los principios físicos de la termodinámica, la mecánica, las ciencias de materiales, la mecánica de fluidos y infinidad, así como los análisis estructural para el diseño y análisis de diversos elementos usados en la actualidad, tales como las maquinarias, como tenemos en las empresas acá en Hilo, como diversos fines térmicos, hidráulicos, de transporte y manufacturas. ¿Qué es la ingeniería eléctrica? La ingeniería eléctrica es el campo de la ingeniería que se ocupa del estudio y la aplicación de electricidad, la electrónica y el electromagnetismo. Aplica conocimientos de las ciencias como la física y las matemáticas para diseñar circuitos, sistemas. Permite generar, transformar, transportar, distribuir, utilizar la energía eléctrica. Este campo ahora abarca una serie de disciplinas que incluyen la electrotécnica, la electrónica, los sistemas de control, el automatismo, el procesamiento de señales. ¿Qué es la ingeniería mecánica eléctrica? La ingeniería mecánica eléctrica es una combinación de 2 ramas muy importantes de la ingeniería, que viene acerca de la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica. Es muy reconocida ahora en el mundo real por contar con los aspectos más importantes de ambas, como son el uso eficiente de la energía eléctrica para el desarrollo industrial o aplicación de las bases de la ingeniería mecánica para la automatización de las máquinas y la mejora de procesos en las empresas, como tenemos infinidad de empresas acá en la ciudad de Hilo. La ingeniería mecánica eléctrica es una rama muy extensa de las ingenierías, ya que se lleva sus bases en los principios de la física, para el análisis y crear diseños de motores asociados con sistemas eléctricos a gran escala. ¿Qué es la física? La física se ocupa de la naturaleza y en busca de descifrar sus leyes. La física es, por lo tanto, la ciencia natural más fundamental de todas las ciencias. Ella posee uniones considerables con las otras ciencias naturales, como las ciencias de ingeniería y con la matemática. Como sabemos que en cualquier carrera tiene que ver con la física. En la química está relacionado con la física, ¿sí? La biología, por lo tanto, se apoya parte de la física y la química. Las ciencias de ingeniería se establecen directamente sobre las bases de la física. Y la matemática, por último, es la ciencia cual trabaja directamente en pro de la física. Primer problema de vectores. ¿Cómo calcular la componente de un vector? Nos da en un plano cartesiano el ángulo 40 con el vector que es 80 newtons. Nos pide hallar fx y fy. Sabemos que para hallar fx, ¿cómo podemos hallar si tan solo nos da como el único dato que es el ángulo 40 grados? Para eso podemos hallar las funciones trigonométricas. Tenemos fy, está al frente del ángulo, sería cateto opuesto por hipotenusa. Entonces nos da como resultado como el coseno. En el caso de fx nos da que está al frente del ángulo, nos da cateto adyacente sobre hipotenusa. El coseno del ángulo 40 sería 0,76.
y el seno del ángulo 40 sería 0,64. Para eso ya sabemos el coseno y el seno. Para eso tenemos, ahora sí lo podemos desarrollar, sería la fuerza, que es 80, por el coseno. Que el coseno, ¿cuál es el resultado de coseno de 40? Sería 0,76. Nos da como resultado, si lo multiplicamos 80 por 0,76, nos da como resultado 61,3. En el caso de SY, para hallar, tendríamos que ser la fuerza, que es 80, que ya lo tenemos, y el seno de 40 sería 0,64, que es igual, si lo multiplicamos 80 por 0,64 nos daría 51,4. Eso sería los valores de fx y fy. Segundo problema de vectores. Un vector de desplazamiento de módulo 10 metros tiene como componentes rectangulares que están en una relación de 1 a 2. Calcule el valor de las dos componentes. Como dicho, tiene un vector de 10 metros, el módulo o magnitud que se puede decir, que hay que hallar Rx y Ry. Tenemos como un dato adicional que la relación es de 1 a 2, pero por Pitágoras sabemos que la relación, como ya nos ha dado la magnitud, sabemos que la magnitud es igual a la raíz de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Esa sería la fórmula, pero nos está diciendo que la relación de 1 a 2, entonces uno debe ser mayor que el otro. Entonces Rx, como dice, 1 a 2, Rx es igual a 2Ry. Como ya tenemos que Rx se puede decir que es igual a 2Ry, ahora lo tratamos de resolver. Magnitud 10, raíz de Rx, que es 2Ry al cuadrado, más Ry al cuadrado. Lo seguimos resolviendo, lo bajamos lo mismo, 10, pero 2 al cuadrado sería 4Ry, más Ry al cuadrado. Lo seguimos bajando, y raíz de 5, la suma de 4Ry al cuadrado más Ry al cuadrado sería 5 raíz de Ry al cuadrado. Para despejar, despejamos Ry, le pasamos al otro lado, sería Ry es igual a 10 sobre raíz de R5. Pero raíz de R5 vale 2 raíz de 5. Ese sería el primer resultado de Ry, metros. Pero, ¿por qué 2 raíz de 5? Si lo sabemos 10, si lo multiplicamos 10 por raíz de 5 y sobre raíz de 5 por raíz de 5, lo multiplicamos. 10 por raíz de 5 sería 10 raíz de 5. Si lo multiplicamos raíz de 5 por raíz de 5, saldría 5. Entonces tendríamos 10 raíz de 5 y 2 raíz, si lo simplificamos sería 2 raíz de 10, 2 raíz de 5. Ahora, tenemos para hallar, pero uno en relación al otro, en relación de 1 a 2. Sería Rx es igual a 2Ry. Entonces, bajamos Rx, es igual 2. Ry, ¿cuánto vale? 2 raíz de 5. Lo multiplicamos, sería 2 por 2, 4, 4 raíz de 5. Ya tenemos como resultado el segundo, que es el valor de x. Tercer problema de vectores. 3 vectores están orientados tal y como se muestran en la figura. Las magnitudes de cada vector son A es igual a 15, B es igual a 25 y C es igual a 30, respectivamente. Calcular los componentes del vector resultante y las magnitudes y dirección de los vectores resultantes. Primero, tenemos como dato A es igual,
es igual a 15, B es igual a 25 y C es igual a 30. Pero para hallar AX y AY, pero AX no tiene ninguno porque este es el vector X y este es el Y. Entonces AX sería 0, AY tiene el valor de 15. De ahí B tiene BX, tiene el valor de B 25. Hay que hallar el seno y el coseno. El coseno de 53 grados que tiene. Este es el coseno y el seno de respectivo ángulo. Pero si lo multiplicamos 25 por el coseno del ángulo que es 53, nos daría como resultado 15. Y en BY sería 25 por el seno del ángulo 53, nos daría 20. En el caso C sería CX, tiene como valor 30. Pero también tenemos que hallar el coseno y el seno del ángulo, que nos da el ángulo 37. El coseno del ángulo nos da como resultado 30 por el coseno de 37, nos daría 24. En CY también lo mismo, nos da que C es igual a 30, pero por el coseno, por el seno del ángulo de 37, nos daría como resultado 17. Ahora sí, podemos, si lo sumamos AX más BX más CY más CX, nos daría como resultado SX es igual a 39. En el caso de AY, BY y CY, nos daría como resultado 17. SX y SY. Resultado 39 de SX y 17 de SY. Ahora sí lo puedo desarrollar. Raíz de SX es 39 al cuadrado más SY que es 17 al cuadrado lo seguimos y nos da, si lo sumamos y lo sacamos, nos da como resultado 42.54. 42.54. Ese sería el valor, pero nos pide darte el otro dato también, que es la magnitud y la dirección. Para eso tenemos que hallar la tangente de SY entre SX. Sería tangente a la menos 1 es igual a SY entre SX. Eso sería 17 entre 39. Nos da, como ahí nos daría la tangente de 23.5 segundos. ...23.5 grados. Ese sería la magnitud y la dirección del vector. Primer ejercicio de MRU. Un automóvil se desplaza con un movimiento uniforme con una velocidad de 20 metros por segundo. Calcular el espacio recorrido en 2 segundos. Nos está diciendo que tiene una velocidad, como un dato, nos da como velocidad 20 metros por segundo en un tiempo de 2 segundos. Nos pide calcular el espacio recorrido en 2 segundos. Esto hay que hallar. Esa sería la distancia, el transcurso de recorrido. Para eso tenemos que hallar, sería X es igual a la velocidad por el tiempo. Ya que nos da la velocidad es 20 metros por segundo.
20 metros por segundo por el tiempo que son 2 segundos. 2 segundos. Así eliminamos los segundos y nos queda metros. Sería la distancia recorrida, sería 20 por 2, sería 40 metros. 40 metros sería el recorrido que había hecho en 2 segundos. Ese sería el resultado del recorrido del carro en 2 segundos. Segundo problema de MRV. ¿Qué distancia recorrerá un móvil con un movimiento uniforme durante 15 segundos si marcha a una velocidad de 77 metros por segundo? Es similar al ejercicio anterior. Tenemos como datos que tiene un tiempo de 15 segundos el recorrido. Nos pide hallar X, que no sabemos, y que ya la incógnita, pero el carro, el automóvil, está a una velocidad de 77 metros por segundo. 77 metros por segundo. Con la misma fórmula anterior podemos hallar el valor del espacio recorrido del automóvil. Por eso tenemos la velocidad es igual al tiempo recorrido que vamos a hallar entre el tiempo. Despejamos el valor del espacio que vamos a hallar X, nos quedaría velocidad por tiempo. Por tiempo, eso sería X, velocidad 77 por 15 segundos, que nos da como dato. Eso nos daría, si le despejamos, son metros por segundo, quedaría metros nada más el espacio recorrido, que da como resultado 1155. Eso sería el resultado del espacio recorrido del automóvil. Tercer problema de MRV. Un móvil recorre una distancia de 1500 metros con una velocidad de 10 metros por segundo. Calcule el tiempo empleado para ello. Nos dice que el automóvil tiene un espacio recorrido de 1500 metros. 1500 metros. Pero también nos da como otro dato que va con una velocidad de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Y así tenemos la velocidad para hallar el tiempo. Tenemos la velocidad es igual a X entre el tiempo. Ahora, para despejar el tiempo tendríamos que ser velocidad por la distancia. Sería el tiempo es velocidad entre la distancia. Nos da el tiempo, no nos da, hay que hallar el resultado. La velocidad está el automóvil a 10 metros por segundo entre la velocidad que nos da 1500 metros. Eso nos daría, si le eliminamos metros con metros, nos quedaría segundos. El resultado quedaría en segundos. Sería 1500 metros entre 10, sería 150 segundos. Sería el tiempo transcurrido en 1500 metros. Eso sería el resultado del espacio recorrido en el espacio recorrido del tiempo. Primer ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme variado. Un cuerpo se deja caer de una altura de 90 metros. ¿Cuál es la velocidad cuando el cuerpo llega al suelo y cuánto tiempo dura la caída? Tenemos como los datos principales que la velocidad inicial es 0, la altura es 90, lo que nos pide ya es la velocidad final y el tiempo, pero por lógica sabemos que la gravedad es 9.8 metros al cuadrado. Tenemos como la fórmula la altura, pero nos pide ya la velocidad final, pero la velocidad final
hay que despejarlo de este modo. Sería, esto quedaría, ya tenemos la velocidad, sabemos que la velocidad inicial es 0, entonces no lo tomamos en cuenta y sería velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Cómo lo despejamos? Lo despejamos de esta forma, 2g sería para arriba, 2gy, sería 2gy es igual a la velocidad final al cuadrado. Ahora, ¿lo podemos despejar con esta fórmula? Allí el resultado no lo podemos, tenemos que seguir despejando. Lo despegamos, el que nos pide velocidad final, no velocidad final al cuadrado. Sería velocidad final es igual a raíz de 2 veces la gravedad por y, que es la altura. Con esta fórmula recién lo podemos desarrollar el ejercicio. Ahora sí, velocidad final es igual a raíz 2 veces la gravedad, que es 9.8 por, ¿cuál es la altura? 90 metros. Eso nos da como resultado, si lo multiplicamos 2 por 9.8 por 90, nos daría como resultado 1764 metros al cuadrado por segundos al cuadrado. Pero ahora todo es sobre raíz. La raíz de 1764 nos daría como resultado 42 metros sobre segundos. Ya tenemos la velocidad final, que será 42 metros por segundo, pero ahora nos pide hallar como segundo dato el tiempo. Que nos pide hallar es el tiempo también, pero como ya tenemos la velocidad final, para hallar el tiempo tan solo nos da velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. Eso sería velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. Ya tenemos la velocidad inicial y la velocidad final, la gravedad también lo tenemos. Pero la velocidad inicial sabemos que es 0, tan solo quedaría 42 metros por segundo entre la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Se van las m's, ¿qué haría? Se va s, quedaría, ¿cómo se llama? El tiempo sería 4.29 segundos. Ese sería el resultado del que nos piden hallando la velocidad final. Sería 42 metros por segundo y el tiempo sería 4.29 segundos. Segundo problema de MRV. Un aeroplano toca la pista de aterrizaje con una velocidad de 300 km por hora. En este momento el piloto aplica los frenos y del aeroplano se detiene a los 500 metros. ¿Cuál sería su aceleración? Nos da como dato que la velocidad inicial es 350 km por hora y nos da como otro resultado que la distancia recorrida es 500 metros. Pero nos está dando 500 metros y arriba nos da 355 km por hora. Eso hay que convertirlo a metros por segundo. Entonces nos daría 97.22 metros por segundo. Nos da como, ahora podemos hallarla con la fórmula de la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, 2 veces la aceleración. Por eso nos daría, pero nos pide hallar la aceleración, no la distancia que ya nos han dado. Hay que despejar la fórmula, quedando a es igual la aceleración a la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2x, que sería la distancia recorrida. Ahora ya tenemos con qué fórmula vamos a desarrollarlo. Ahora tan solo
lo cambiamos con los datos que nos han dado. La aceleración sería la velocidad final, que no sabemos que es 0, sería 0, pero ya sabemos para qué lo vamos a poner. Sería velocidad inicial, que sería 97.22 metros por segundo, entre 2 veces la distancia. La distancia sería 500 metros, el espacio recorrido del aeroplano. Nos da como resultado, sería 97.22 entre 1000. Nos da como resultado 9.45 metros. 9 sería la aceleración sería 9.45 metros por segundos al cuadrado. ¿Por qué metros por segundo al cuadrado? Sabiendo que el resultado que nos dan es metros por segundo al cuadrado, por segundos al cuadrado, y acá sería 1000 metros, quedaría 1 metro por segundos al cuadrado. Esa sería la solución del problema, dado que ya que nos pide hallar tan solo la aceleración, que ya le hemos hallado, sería menos 9,45 metros al cuadrado. Tercer problema de MRV. Un vehículo se mueve a razón de 37.5 metros por segundo. Aplica sus frenos a una fricción de esto que produce una aceleración de 0,3 metros por segundo. Hasta detenerlo, desde que le aplica los frenos, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Nos da como velocidad inicial 37.5 metros. Son los datos. Velocidad final, que al momento de frenar, su velocidad final será 0. El tiempo hay que hallarlo, pero la aceleración es 0,3 metros por segundo al cuadrado. Nos da como la fórmula nos dice tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Lo intercambiamos datos, sería tiempo es igual a la velocidad final es 0, que no va a tener nada que incomodar acá. La velocidad final sería 37.5 metros por segundo. La aceleración sería 0,3 metros por segundo. Si eso lo dividimos, sería 125 segundos. ¿Por qué se elimina? Se elimina las M's, se elimina las S's, quedaría segundos nomás. Sería 125 segundos. Ese sería el resultado del tiempo en el momento que ha transcurrido.